Pues yo sé que este tema ustedes pues saben mucho más, pero sí queremos hacer como un recuento de la visión que tenemos del manejo de residuos, un poco pues de lo que el sueño, por decirlo de alguna forma, cómo se deberían manejar. Bueno, primero pues el orden normal, no están, sí, es que esa quedó así, reciclar, reutilizar, reducir, reutilizar, reciclar. Algo debe ir a compost, no todo se puede valorizar energéticamente, ¿cierto? Igual la parte de compost o incluso como su residuo de la valorización energética pueden ir a adecuadores de suelos, saldrían. La valorización energética, pero la idea principal es disminuir lo que va a relleno sanitario, sin desconocer que habrá alguna fracción y que pueden ir allá, pero esta valorización energética va a permitir incluso un mejor manejo de los rellenos sanitarios, que eso es como no ir en contravía de los operadores de relleno, ¿cierto? Sino más bien en alianza para que todo funcione mejor en el esquema. Ya. ¿Ves? Ya no salió completa. Bueno, ¿cuál es la idea? O sea, el ciclo pues es el normal, la recolección selectiva, aunque a veces a valorización energética pueden ir muchas cosas, ¿cierto? Pero igual la valorización, la selección, la recolección selectiva permite el incorporar a la cadena productiva cosas que se pueden valorizar. Digamos que uno en valorización energética puede incluir todos los residuos que sean de tipo orgánico, plástico, icopor, papel, cartón, ¿cierto? Pero conviene más reincluirlos a la cadena productiva desde reciclaje. Entonces, no desconocemos que esa parte es importante. Se podría hacer mucho, digamos, un aprovechamiento directo y todo lo que llega se mete en plantas y genera energía, ¿cierto? Pero no podemos desconocer que hay una línea de recicladores que ya no están trabajando, que dependen de eso, y adicionalmente pues que es importante mantener el ciclo del reciclaje. Adicionalmente ahí sale toda la parte que es latas, escombros, que no sirven para esta parte, pero que sí la aprovechan otro tipo de industrias. Entonces tenemos la recolección selectiva por un lado y la valorización energética. No compiten, es lo que queremos mostrar acá. ¿Qué sucede con la valorización energética? Entonces pueden salir dos tipos de residuos, el CDR, que son combustibles como biocombustibles, ¿cierto? De biocelulosa más que todo lo que es como de la parte agrícola, y los CSR, que son los combustibles de residuos que se pueden aprovechar, que ambos podrían ser unos combustibles renovables. Este es el ciclo del que le hablamos. Digamos que actualmente tenemos un esquema muy hacia rellenos sanitarios abiertos, ¿cierto? Donde el ciclo no se cierra, está la recolección selectiva, el transporte de materias primas, bueno, se hace toda la parte de utilización de materias primas, fábrica, consumo, que ahí es la primera parte que es donde ustedes están trabajando fuertemente, que es el consumo sostenible, e incluso en fábrica para disminuir la producción de residuos, ¿cierto? Eso ya ustedes en eso son expertos. Luego se generan los residuos que irían al relleno sanitario y ahí vemos que la cadena queda abierta. El esquema, digamos, de reciclaje o valorización, ay caramba, eso no, valorización entonces incluye el consumo, la generación de residuos, pero la valorización que igualmente va a llegar al consumo, bien sea o por materiales que se reintroducen a la cadena, que pues eso ya lo conocemos, latas, cartón, papel, o que vuelvan a la industria o a todo el servicio vía valorización energética. ¿Cómo sucede esto? O sea, actualmente la ley 1715, bueno, no sé si la conocen mucho, la de energías alternativas, ¿sí? ¿La conocemos o hablo un poquito más? Bueno, en el 2014 salió la ley 1715, que es la que promueve el uso de energías alternativas en el país. Esta ley se está implementando y se está motivando a las industrias a
hacer esta valorización energética. Dentro de esa ley se está cambiando el modelo de comercialización de energía en el país. Eso es lo que nos abre el campo actualmente para que estos proyectos de valorización energética a partir de biomasa o de residuos sean económicamente rentables o por lo menos se puedan llegar a hacer. ¿Qué sucedía antes? Digamos que la comercialización de energía era como una especie de monopolio, ¿cierto? La tenían las grandes empresas de energía, generaban o con hidráulica o con térmicas grandes y ellos podían vender a la red. Con esta ley 1715 se sacan otras figuras que se llaman autogeneradores, que digamos promueve hasta que si nosotros ponemos aquí unos techos con paneles solares, podemos consumir la energía que necesitamos y el resto lo vendemos a la red. Por ejemplo, tenemos una finca en tierra, bueno, en Bogotá. La gente de Bogotá tiene fincas en los pueblos de al lado para el fin de semana, pero el sol no dice, yo solo salgo el fin de semana porque los dueños de la casa vienen, ¿cierto? Entonces uno monta sus paneles solares en la finca, está generando energía, la usa el fin de semana, pero entre semana está generando a la red y uno la puede vender. Eso lo generó la ley 1715. Con ese cambio también permite que una empresa de residuos, ¿cierto? Que antes no se podía hacer, digamos en Bogotá hay un ejemplo de que el relleno sanitario, doña Juana, montó un sistema de extracción de gas y quería generar, pero realmente hubo tantas trabas para poderle vender a la red y para poder salir, unas por cuestiones de las autoridades ambientales, otras por venta, otras porque tenía que montar pues una infraestructura para devolverle eso a la red, que no pudo ser viable el proyecto. Eso hace 10 años más o menos, como unos 10 años. Eso digamos que es lo que cambió con esta ley del 2014. Ya eso se permite, ya pueden entrar la figura y ahora pues con el problema del niño, con mayor razón están buscando promover ese tipo de proyectos que generen energía firme. No sé, pues va a ser otra introducción pequeñita aquí en lo de energía. Bueno, creo que todos hemos escuchado de el ENFIC, la carga por confiabilidad que se le pagaba a los líquidos y que ahora por costos no quieren generar y que están como en un conflicto, ¿cierto? Eso es como la noticia del momento, no sé si la han escuchado. Bueno, hablamos un poquito más a ley de energía. En ley de energía hay algo que se llama cargo por confiabilidad, que se les paga a las térmicas de cualquier combustible, sólido, líquido, gaseoso, para que cuando no haya agua, la matriz energética de nosotros es hidráulica. Cuando no hay agua empezamos a sufrir, ¿cierto? Entonces con el apagón de la época de Gaviria en 1990, se creó esto para que cuando haya niño, como hoy en día, las térmicas tuvieran disponibilidad. ¿Qué sucedía? Como la energía hidráulica es tan barata, las térmicas no pueden competir. Y mientras haya energía eléctrica, pues el 90% se lo cobran a las eléctricas. Entonces, tener un montaje para generar energía es muy costoso, ¿cierto? Para tenerlo ahí, para que le compren un poquitico, pues porque el precio no da. Entonces se inventaron este modelo del cargo por confiabilidad, que es decirle, miren, nosotros les pagamos stand-by, estén quietos, pero ténganos la planta lista para que si le decimos mañana necesito que nos genere, ¿cierto? Eso lo pagamos nosotros en la tarifa. ¿Qué sucedió? Eso se hizo con los líquidos, se les dijo generen y ellos dijeron no podemos, los costos no nos dan, ¿cierto? Y además ya, entonces ahí están en ese problema en el país. Estamos, que si suben la tarifa, que si se multan a ellos, bueno, etcétera, etcétera, y hay poco de cosas, que si hay apagón, que si nos van a subir tarifa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Imagínense generando con residuos. Los residuos se producen diariamente, o sea, llueva, digamos que por ejemplo los ingenios, que también están cogenerando, mientras llueve no pueden generar, ¿cierto? Pues por problemas de cosecha y eso.
pero cuando hace sol, que es cuando no hay energía hidráulica, como ahorita, ellos están a full. Entonces ellos sí tienen esa confiabilidad de energía. Imagínense con residuos que llueva, haga sol, pase lo que pase, generamos residuos. O sea, por más campañas que hagamos de disminuirlo, o sea, generación de residuos va a haber y va a haber pues digamos un valor estable. Entonces uno realmente puede ver qué puede generar con esos residuos, mantener energía en la red o incluso autoconsumos o incluso hacer pequeños parques industriales en que con la misma energía, digamos si se hace a nivel industrial, con los residuos que generan, con residuos de algunas zonas pequeñas que pueden ser los pilotos, generar energía para autoconsumo y que esas industrias con sus residuos puedan generarse energía y pues disminuir los costos de pago a la red, que también son un poco elevados. Entonces, hay todas esas alternativas que el uso de la valorización de residuos puede ser, o incluso, digamos, en vez de yo toco es el de acá, ¿no? Que se dispone, una parte de eso va para generar energía, tener el autoconsumo del relleno para pues mover lo que haya que mover ahí y el resto venderlo, o bien a la red o bien a terceros, que como pues les va a explicar un poquito más adelante Pedro, pueden salir hasta combustibles que pueden ayudar a los ladrilleros o a estos industrias que consumen térmica, que son un lío por emisiones atmosféricas, ¿cierto? Para las corporaciones ambientales que creo que aquí nos acompañan hoy, que pueden también disminuir un poco de emisiones, sobre todo en SOX, porque pues los residuos no van a tener. Pueden tener otro tipo de contaminantes, pero es lo que hablaba el profesor y Pedro, que a nivel piloto podemos ver qué sale y cómo se pueden controlar para que no tengan y cerrar el ciclo. Entonces, aprovechar residuos, generar unas energías bien a forma de energía eléctrica o de combustibles y minimizar emisiones en terceras industrias. O sea, el componente ambiental es muy cerrado y es un ciclo que lo podemos, nos puede apoyar ambientalmente en muchos sectores. Bueno, esta pues es la parte que ya conocemos. ¿Cuáles son beneficios para reciclar? Conservación pues para el futuro, toda la parte filosófica de la gestión ambiental, prevención de gases de efecto invernadero, o sea, la generación de los rellenos sanitarios por simple descomposición nos genera metanos. Aprovechar nomás ese gas, incluso en el vertedero que ustedes ya tienen cerrado acá en Navarro, ¿cuánto gas está generando ahí? ¿Ya lo saben? ¿Han hecho alguna caracterización de cuánta cantidad de gas se podía aprovechar para generar por lo menos alumbrado público en la zona o bueno, para tantas cosas o recuperarlo y transformarlo en energía? Ahorros económicos, proveer materias primas para la nueva cadena productiva, genera empleo, estimula el desarrollo local de tecnologías verdes, aumenta el tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios, valorización energética y evita contaminación de suelo, de agua y de emisiones. O sea, esto pues creo que esto ya lo sabemos todos, pero es algo importante porque esto no lo vamos a acabar, no es que valoricemos y los recicladores pues ¿dónde quedan? No, igual seguimos en el proceso. Este es un modelo, digamos, de cómo está cambiando las tendencias de la disposición de residuos en Europa. Un poquito enredado. Digamos que aquí la idea es, pues aquí están los países, Pedrito, si tú los ves ahí me ayudas un poquito. Las ciudades más industrializadas vemos que han estado cambiando, estos son rellenos sanitarios, van en tendencia de ir cambiando al aprovechamiento de incineración, que es realmente la valorización energética, allá la hacen vía incineración, el compostaje no deja de existir y el reciclaje. Entonces que vemos que donde
se incrementa la parte de reciclaje, también hay mayor valorización energética. O sea, este es el futuro, hacia allá tenemos que ir. Nosotros estamos por aquí, ¿cierto? Actualmente. Y esto es contaminar, generar emisiones, lixiviados, bueno, de todo. Acá es mejorar aprovechamiento, economía, bueno, o sea, las ventajas de tender hacia acá, disminuyendo la gestión de rellenos sanitarios con nuevas tecnologías que anteriormente eran muy costosas o no había como la prueba, pero ya vemos que hay muchas ciudades en donde ya se da y esto va cambiando. O sea, este cuadro es 2010, ya si lo viéramos al cuadro de hoy, muchas más ciudades han aumentado esta tendencia. Entonces, ¿por qué nosotros no poderlo hacer? O sea, ya hay muchas ciudades que lo hacen. Listo. Bueno, ¿qué pasa con los rellenos sanitarios y cuáles son los riesgos que podríamos evitar con la valorización sin desconocer que finalmente algo debe ir a los rellenos sanitarios? Pero ya, ¿cuál es la ventaja de la valorización energética? Que lo que más genera lixiviados, ¿cierto? Lo que va a generar estas aguas ya se ha quedado generando energía. O sea, toda esa composición va hacia la generación de energía. Y todos estos problemas como la generación de productos cancerígenos, la persistencia de más o menos 15 años, o sea, Navarro lo cerraron, pero sigue generando lixiviados, sigue generando gas metano por 20, 30 años. Ese material que es el que más aporta tanto a la generación de emisiones como a la generación de lixiviados ya se ha aprovechado. Aquí van a ir finalmente al relleno sanitario cosas más estables que ya evitan la formación de toxinas, de metano, de plagas, porque ya no tienen que ir a comer. La fracción orgánica ya se ha transformado. Esa es, digamos, como el aporte a la disminución de todos estos riesgos que generan la disposición de rellenos. Bueno, este pues es el esquema, de pronto ya lo hemos hablado un poco. La recolección selectiva, que pues hay que seguir trabajando, no vamos a decir que dejar de educar a la gente por estos proyectos, pero sí todos sabemos que esa es una tarea larga y tediosa. O sea, que educar a la gente más o menos se lleva 3 generaciones, vamos en la primera, entonces esperar a que aquí se haga un buen reciclaje y esto va a pasar tiempo, por lo tanto se puede ir apoyando inversamente. Lo que no reciclan se va a ir generando energía y cuando la gente vaya aprendiendo a reciclar, pues va cambiando la curva como vimos en la gráfica de la parte europea. La valorización energética se puede hacer, digamos, hasta el momento hay como 2 caminos, que es incineración y gasificación, que bueno, eso nos lo explica adelante, un poquito más adelante Pedro. La incineración nos sirve para generar electricidad, energía calórica y nos va quedando una fracción. La gasificación nos genera biocombustibles. Son tecnologías de punta, que bueno, es lo que vamos a ver más adelante, aunque también nos queda unas fraccioncitas resto, que incluso algunas de estas se pueden aprovechar mezclándola con otras sustancias para hacer acondicionamiento de suelos. Y el vertedero, pues sí, tenemos la parte de rellenos sanitarios y rellenos más controlados, que como nos dirían en la superintendencia, es cierto que tenemos que llegar allá, pero hace 5 años teníamos vertederos a cielo abierto. Hoy por lo menos ya hemos avanzado y casi todas las ciudades tienen rellenos controlados. Pedrito. Este es como algunos datos de lo que se puede hacer. Llegar a un 30% de recolección selectiva, no sé en qué grado estén aquí de recolección selectiva, en qué porcentaje. ¿Cuánto? Está iniciando, entonces podemos llegar hacia allá. ¿En el 12? Bueno, ya vamos por la mitad.
estos materiales se recuperan y hay una fracción resto que todo va a ir como sumando hacia lo otro, o en últimas esto saldría hacia el vertedero, ¿cierto? El tratamiento, hay dos tipos de tratamiento, o por la fracción fermentable, que puede ir a biocompost o a procesos anaerobios, y la fracción resto que va, una fracción fermentable y una fermentable combustible que va hacia la valorización energética. Pedrito. No sé. Esta es más o menos como un símil para que podamos dimensionar un poquito lo que está pasando. Un relleno sanitario de una ciudad de 1000 habitantes, o sea, aquí sería el doble, de 1 millón, acá son 3 millones. Bueno, digamos que multiplicamos por el doble. Sí. Nos está generando 380 toneladas de CO2, tanto el metano como el CO2 convertido a CO2, que es lo que uno mira como contaminantes de efecto invernadero, nos estaría generando 380.000 toneladas año. ¿Esto a qué equivale? A 130.000 automóviles con un recorrido de 20.000 kilómetros año. Sí, eso es lo que yo hago. Y 60 con este consumo, que es lo normal de los vehículos de hoy. Entonces un relleno sanitario equivale a 130.000 automóviles en la ciudad. Entonces uno dice, bueno, realmente podemos disminuir, vale la pena aportar al compromiso del 20% en la reducción de CO2 a la atmósfera que estamos por firmar en París. Entonces yo creo que esta nos da una dimensión, porque es que uno no ve lo que está pasando en el relleno, señor. Dando el cierre, digamos que nosotros hemos adelantado algunos estudios piloto con tecnologías europeas que son un poco costosas, ¿cierto? Ellos venden en euros y a precio de ellos, pues de lo que se valoriza ya la tecnología. Hemos hecho estudios y hemos hecho proyecciones para algunos rellenos, y con lo que ingresa por, digamos, de la ley de la CRA, que pagaría la disposición de residuos, ¿cierto? Que ahí hay un vacío, digamos, hay un vacío jurídico en esa legislación, ya digamos para mirarlo, en que ellos hablan de la valorización de residuos. La última resolución que salió este año, la CRA paga valorización de residuos, pero tiene en su cabeza es reciclaje, no esta valorización energética. De hecho lo paga como lo que queda. Hay una cosa ahí rara que sí hay que hablarlo con la CRA, y es que queda hacia lo que se dispone, o sea, paga sobre lo que se dispone. Se hace valorización energética, lo que se dispone es muy poquito, o sea, está mal formulados los incentivos hacia la valorización, está hacia el reciclaje más no hacia la valorización energética, que sería algo que hay que proponer a la CRA en esa modificación. Pero por ahí hay un ingreso que digamos es significativo, y una vez ya esté probada la tecnología y ya esté instalada, que los costos aquí realmente son más de instalación que de operación. En el relleno es al revés, los costos son más de operación porque por lo general el terreno lo da el municipio, entonces no les cuesta nada. El problema es de operación y de postclausura. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se ve en el país? La postclausura, que es lo que más cuesta, que es el manejo de lixiviados por 30 años y la generación de emisiones, eso se lo revierten al municipio, el operador, y no lo asume, ¿cierto? Él se lleva lo pulpito, pero lo otro, ¿dónde queda? ¿Quién lo maneja? ¿Quién se hace responsable? Y esos cálculos son los que no se hacen para la competencia de las dos tecnologías. En esta, lo duro es inversión inicial. Por eso la ley 1715 da los incentivos hacia la inversión inicial, con deducciones de IVA, deducciones de renta y depreciación acelerada, ¿cierto? Hacia la implementación de tecnologías limpias. Pero realmente lo que es operación disminuye. El relleno es parejo, pero si uno hace los cálculos reales, cuando uno va a mirar
digamos, ver sus tecnologías o habla con los expertos internacionales, dice, pero ustedes cómo operan un relleno con esas tarifas, si más o menos el doble de lo que es la tarifa por tonelada se va en posclausura y clausura. El problema es que esto aquí no lo hacemos, realmente es eso. Un relleno bien manejado, como debe ser, sería mucho más costoso que una tecnología de estas, si lo miramos así. El problema es cómo se está haciendo hoy acá. Pero pagando vía tarifa versus venta de energía, el cierre económico da, sin sumarle los incentivos. O sea, cierre económico sí hay con tecnologías eficientes. ¿Qué pudo ser? Pues no conozco la planta, hay que mirar es cuál es la eficiencia, cómo se maneja y como le decía, antes de la 1715, o sea, antes del 2014, el mercado de energía era diferente al mercado de hoy, entonces tal vez por eso no podía ser. Digamos que complementando y pues teniendo en cuenta el transporte hacia Yotoco y demás, también estos, digamos, todo el manejo integral incluye la parte de estaciones de transferencia, que es el sitio donde se puede hacer toda la parte de reciclaje cuando la recolección selectiva no es tan eficiente y se enfardan los residuos para que se facilite la llevada hacia el aprovechamiento o valorización, para que no quede, pues si hay residuos muy dispersos o de pequeños municipios que se lleven hasta la planta, se utiliza esa parte de estaciones de transferencia para hacer el enfardado de los residuos de la fracción aprovechable energéticamente y el reciclaje. Como les decía, hay otra parte que va complementaria que va hacia compost, pero compost manejado tecnológicamente, o sea que hay muchas energías. Bueno. Entonces, a continuación vamos a charlar un poquito de tecnología, pero más como ideas generales de lo que es, los principios, los beneficios que podrían aportarnos estas tecnologías. Está en dos partes, digamos, primero tenemos una parte de tecnología de lo que podemos hacer para resarcir un poquito la embarrada que hemos venido haciendo los últimos años, que es enterrando allá los residuos, ¿sí? A unos residuos que están allá que, como hemos hablado, están generando unos problemas ambientales bien importantes, como lo mencionó a todo nivel, ¿no? Impacto ambiental, impacto al aire, al agua, al suelo, la salud, toda la cuestión. Entonces tratar de resarcir. Y otra tecnología, les hablaré a continuación, donde ya es tratando de seguir el modelo europeo, que valga la cuestión, han sido como los más juiciosos en este tipo de tareas, los que se preocupan más, los que se ponen las metas del 20-20-20, ¿sí? Estando ellos, entonces ellos ya están en proceso de que el relleno desaparece. Entonces, ¿cuál es el principio de esa tecnología? Que trato, valorizo, aprovecho y todo eso, y al relleno ya va, es lo que definitivamente no pude aprovechar, o son, por ejemplo, los residuos ya de los procesos de incineración, que son cenizas ya inertizadas por el proceso térmico al que han sido sometidas. Entonces, por favor. Entonces, esta es la primera opción que de las que charlaba. Digamos, tenemos un relleno sanitario que está emitiendo por su proceso normal de degradación biogás, ¿sí? Ese biogás, 50% CO2 más o menos, 50% metano, un potencial calórico del orden de 5.000 kilocalorías por metro cúbico, comprobado aprovechablemente para muchos usos, ¿sí? Tú nos contabas el ejemplo que tenemos allí, tienen un biogás, les sirve para el casino, eso definitivamente es un combustible que debe aprovecharse y que si no se aprovecha el impacto es del orden que ella nos mostraba, 380.000 toneladas para una ciudad de 1 millón de habitantes. Frente a eso, ¿qué se está haciendo? Cubrirlo y enterrar una serie de tubos para capturar el gas, limpiarlo, procesarlo y hacerlo útil como generador de energía. En Bogotá, ¿qué experiencia tenemos? Digamos, allí había una empresa alemana, Carbon W, que en la buena época del MDL montó un proyecto de MDL en el cual pues era $15 por tonelada de CO2, ¿sí? Que se evitaba. ¿Cómo era la cuenta de ellos? Tengo
un biogás 50% de CO2, 50% de metano. Metano lo multiplico por 21, ¿sí? O sea que en una tonelada de biogás tenía un equivalente de CO2 de 22, ¿sí? De 22, ¿sí? La parte de CO2 y la parte de metano, que la de metano la multiplico por 21. Ahora me dicen que es 25 en el último IPCC, pero todavía no he asimilado esa cifra. ¿Qué hacía yo? La quemo, ¿sí? Transformo el metano en CO2, entonces he reducido 20 veces su potencial de calentamiento global y por eso cobraba. Rico el negocio, muy bueno, ¿sí? Cojo el biogás, lo quemo y cobro, válido, bien hecho, digamos en su momento válido. El MDL se cae, llega a centavos de dólar la tonelada de CO2, del orden de 5 o 6 centavos fue la última cifra que escuché, no sé, hoy de pronto no dan nada, hasta que no se sepa qué pasa en París ahora en unos días, si recupera o si sigue esto ahí. Entonces, ahí sí ya nos preocupamos y empezamos a buscar qué hacer con ese biogás, ¿sí? Porque ya el negocio se me dañó de quemarlo y cobrar por ello. ¿Qué se ha hecho? Hay una pequeña planta, una planta piloto de 50 kilovatios que está abasteciendo el consumo interno de energía del relleno de Doña Juana, ¿sí? Estamos ahí y eso está bien, pero todavía nos sobra gas y se ha venido, digamos, haciendo pilotos para búsqueda de aprovechamiento de ese gas. Se iba a aplicar en una ladrillera, pero entonces pasan de los absurdos que pasan en Colombia. Tengo delimitado mi relleno de Doña Juana, está en jurisdicción de la Secretaría de Ambiente, Bogotá, Distrito Especial, y la ladrillera está pasando una calle. Y esa calle está en jurisdicción de la CAR. Y no puedo pasar mi tubo de ahí, de la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ¿sí? Entonces, ese paso de una jurisdicción a otra se volvió un lío, ¿sí? ¿Cómo así que usted eso que es de residuos, sino es que me lo va a mandar para acá y yo no se lo recibo? Y el señor de la ladrillera ya esperando con su ensayo todo montado, ahí estamos, ¿sí? Eso en el tema de biogás, y estaba únicamente aprovechando una cobertura del 25% de una zona del relleno, que son 6, 7 zonas, ¿sí? 7 zonas son las del relleno, creo que son 7 zonas y es el 25% de una zona y son 8.000 metros cúbicos hora de biogás. Se pueden dimensionar de qué magnitud es este tema, ¿sí? Entonces el potencial definitivamente es grande. Y complementariamente a esto, entonces ya que se vio que se genera, que se surte de electricidad la parte interna del relleno, que no se pudo pasar el tubo, empieza la exploración de mandarlo por el cable, ¿sí? Si no lo puedo sacar por un tubo, lo mando por el cable, y en este momento la empresa de energía de Bogotá adelanta su estudio de caracterización de residuos, ¿sí? Llevan ya 6, 8 meses. Sí, es un trabajo para 2 años, ya van por la mitad, donde permanentemente están tomando los carbones, los camiones que llegan al relleno con residuos, se descarga, se caracteriza material aprovechable, material fermentable, material combustible, ¿sí? Y ya en un par de años veremos alguna propuesta de la empresa de energía de Bogotá para valorar los residuos, ¿sí? Hablando un poquito más de historia con esos residuos, ¿sí? Vuelvo a Europa. Perdónenme, no es que sea filoeuropeo, sino que van un trito adelante, ¿sí? Allí hay rellenos sanitarios ya muy antiguos, que ya han pasado su curva de generación de biogás, ¿sí? Que son 15, 20 años después del cierre, y ríanse, están explorando y evaluando la posibilidad de desenterrar eso, porque allí hay metales, porque allí hay vidrios, porque allí hay plástico, un jurgo, una mina de materiales, ¿sí? 10% de vidrio,
5% de metales, otro tanto por ciento de plásticos, pues me llevo una retro, saco y clasifico y a vender. Sí, sí. Ay. No, rellenos que ya han cumplido su ciclo y ya la curva de generación de biogás ya ha decaído. En varios, ¿sí? Entonces, una mina y valoración. Entonces, esto es, digamos, lo que podemos hacer para tratar de corregir esas embarradas. Ahora vamos a ver lo que podríamos hacer para entrar en el tema de que lo que llegue al relleno sea lo mínimo. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, ella nos habló de un CDR y un CSR, ¿sí? Combustible derivado de residuos y combustible sólido de residuos. Digamos, en los residuos van dos tipos de material combustible, ¿sí? Uno que son los celulósicos, que son fermentables y que no generan el biogás. Pero hay otros, por ejemplo, como el tema de los plásticos y los polímeros, que esos no se me van a biodegradar, pero tienen un altísimo potencial calorífico aprovechable. Entonces, esto es lo que me genera esas dos corrientes y esos dos tipos de combustibles. Sí, entonces, ¿qué veíamos acá? Nuestros residuos entran a esos procesos de clasificación de residuos. Tenemos una parte que es quizás la interesante de esta tecnología, que es una digestión aerobia, ¿sí? A diferencia de lo del biodigestor tradicional, donde es la digestión anaerobia que nos genera el biogás, ¿sí? Aquí hacemos aerobia y entonces obtenemos los dos grupos de combustibles que estamos hablando, ¿sí? Una fracción de celulósica y una fracción de polímeros, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Lo puedo tratar térmicamente en lo que llaman un tratamiento térmico moderno especializado, que es similar, digamos, para hablar en contextos generales, a una pirólisis sin ser una pirólisis, ¿sí? Tiene los mismos principios en el sentido de que es un calentamiento en ausencia de aire para que no haya combustión, me genera un gas, me genera un líquido y me genera un sólido, ¿sí? Pero el recubrimiento molecular va un poquito más allá de donde llega la pirólisis, ¿sí? Me desintegra las moléculas. Agua, vapor, sí. Sí, entonces tengo mis combustibles, los trato acá en esta parte, en la parte térmica, entonces puedo tener un gas, un combustible líquido, o puedo llevarlos a una parte de generación eléctrica, ¿sí? Este combustible, digamos, también son de uso directo, no necesariamente tengo que pasarlos a este tratamiento térmico. Acá es donde charlábamos que ya pueden tener una aplicación en la industria, y en la industria especialmente en los sistemas de combustión externa como son los hornos industriales, las ladrilleras que ya hablábamos, hornos caleros, hornos cementeros, todo este tipo de industria, hornos de secado de madera. Allí son aprovechables directamente este tipo de combustibles. Especialmente el CDR tiene un poder calorífico que es de plástico, que es bastante alto, incluso más alto que el del carbón, y el otro, el CSR, sí que es celulósico, es un poquito más bajito, del orden de 3.500, 4.000 kilocalorías, pero es un buen combustible, ¿sí? La otra, porfa. Te estás devolviendo. Esto es algunas fotos ya de las dimensiones que son estas plantas. Acá vemos el biodigestor aerobio, un reactor rotatorio cerrado, temperatura promedio de operación 600 grados, presencia de oxígeno, ¿sí? Y obtenemos, ¿sí? Ya aquí es donde hacemos ese tratamiento térmico especial. No. Ah, ya, allí sí. No, la otra parte es acá, digamos aquí sí es en ausencia.
¿Sí? Sí. Y acá con aire, acá sin aire. ¿Sí? Sí. Sí, entonces acá era donde decíamos, se sale un aceite, sale un gas, queda un carboncillo sólido, digamos que eventualmente también se aprovecha incluso para generación de carbón activado, sirve ese. ¿Sigue? Otra vista ya de los combustibles que salen ahí, este pues es más del 95% de biomasa. Aquí están los polímeros, digamos como para que los visualicen un poquito más de qué estamos hablando. Este sería el combustible que alimenta. Este es el industrial, combustible industrial, llamémoslo así. Sí. Combustible sintético por lo que viene de Sí. plásticos, cartón. Digamos ya es el diagrama de flujo del proceso, creo que ya ustedes lo tienen más clarito que yo. Entran los residuos, los tratamos, ¿sí? Tenemos aquí el gas, parte del gas lo reutilizamos para el proceso de acá, otro gas, entonces ya no lo traemos, tratamiento térmico, generación eléctrica o industrial. Nos venimos aquí con la parte sólida, que son nuestros dos combustibles. ¿Sí? Un punto en el que se está trabajando actualmente para mejorar la eficiencia del proceso es la parte de secado. ¿Sí? Entonces se reutiliza parte del gas que se genera para los procesos de secado y se está evaluando la forma de si se hace acá por baches o en forma continua. Digamos, son etapas y complementos del proceso que están en desarrollo y están en evaluación, digamos, para mejorar el asunto. ¿Sí? Entonces, ya avanzando un poquito más, se aparece un nuevo concepto que es la parte de la biorefinería, donde ya voy un poquito más allá de obtener los combustibles de los que hemos venido hablando. Entonces aspiro a llegar a los biocombustibles, donde por ejemplo podemos tener el tema del metanol. El metanol es muy usado en la parte de formulación de biocombustible. Aquí en el país trabajamos con etanol, ¿cierto? Digamos, hacemos la transesterificación porque tenemos suficiente. Ustedes generan el 90 y tanto % del etanol que se usa en el país para los biocombustibles. No en todas partes es lo mismo, entonces hay esa posibilidad de generar a partir de los residuos metanol que sería aplicable allí en la transesterificación y se obtiene, digamos, un biodiesel o algo más ligero incluso que el que se obtiene con etanol. Para vehículos, sí, para vehículos diésel. Ejemplo ya de planticas en Praga, como para mostrar que están ya en Europa, empieza a regarse por todo el mundo, no está solo en la parte occidental, sino ya pasaron la frontera y empieza a verse en otros lados. Muy flexible la tecnología, desde menos de 10 toneladas hasta más de 3.000 toneladas, digamos, ya está. Tienen como punto importante la flexibilidad de adaptarse, digamos, los residuos, especialmente allá, acá no tanto, cambian con la estacionalidad, ¿sí? En invierno se generan un tipo de residuos bien distintos a los de verano. Entonces, estos tienen la facilidad de ajustar a esa estacionalidad y operar permanentemente, digamos, sin problemas de variación en la composición del residuo. Ejemplos de diferentes tamaños de plantas. Sí, entonces aquí está el principio de la biorefinería, digamos, pues no hubo ningún químico, ¿no?, en el grupo, salvo el profe. Profe, esto es el análisis elemental del residuo. Bueno, en sí, un residuo, como todo lo orgánico, pues tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, algo de azufre de esto. Entonces, yendo así como decíamos hasta esa destrucción de la molécula casi en sus elementos, puedo arrancar de esos elementos y sintetizar lo que yo necesito, lo que yo quiero. Ya depende de no tanto parte técnica, porque la
técnica existe, sino de la parte económica, si lo que estoy sintetizando es competitivo, ¿sí?, en el mercado frente a otras fuentes de esos productos, pero el potencial existe, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos el ejemplo del metanol que ya está como evaluado y comprobado que es competitivo, ¿sí? Entonces cojo estos elementos y cojo el carbono, me lo traigo para acá, el hidrógeno y el oxígeno y formo una molécula aquí de metanol y ya tengo un biocombustible. Sigue. A mí me parece que en este proyecto la propuesta que se trae es de que trabajemos algo en un proyecto piloto de valoración de residuos. Podemos inclusive trabajar con los residuos aquí el amigo como proyecto piloto, pero lo lógico, como estamos hablando de residuos urbanos, pues hacer un proyecto piloto para saber qué cantidad, digamos, de residuos realmente tenemos y qué cantidad de energía podemos obtener y cómo quedaría, digámoslo así, como la parte de lo que se le quita al relleno sanitario. Es decir, estamos es como es decir, en todas partes lo que se hace es establecer proyectos pilotos. Y un proyecto piloto, digamos, 1 tonelada día o no sé, establecer algún proceso de estos para empezar a trabajar. ¿Qué ventajas tiene? Nosotros nos podemos ir a Europa con la información y comprar una planta de procesamiento, digamos, del producto y una planta de procesamiento energético, pero eso nos puede costar 1.000 millones de euros, o pongámosle 20 o 30 millones de euros. Sin embargo, si nosotros trabajamos, conocemos, aprendemos de la tecnología, nos puede costar 5 millones, ¿sí? Porque tenemos la capacidad, primero, de negociación y segundo, tenemos la capacidad de hacer desarrollo tecnológico. Esa es la función de los proyectos pilotos. Yo les comento de una experiencia también nacional. El problema era unas briquetas de carbón que nos vendían los chinos. Esa briqueta de carbón no me acuerdo cómo era, pero la cuestión era bastante onerosa. Nos dieron el problema a nosotros, le trabajamos 2 años, empezamos con un trabajo muy simple y hicimos el desarrollo, que es la briqueta cilíndrica que mostró Pedro, montamos la planta piloto y cuando se hizo la negociación le ahorramos al Estado pues cerca a 4 o 5 millones de dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando por algunas razones políticas se compró la tecnología, la otra tecnología la llamábamos tecnología nacional, pues ya tenían algo de competencia y los chinos, que eran los clientes, en lugar de cobrarnos 5 o 10 millones de dólares, pues se bajaron a lo que realmente valía. En lugar de mandarnos 30 técnicos, pues con un solo técnico era suficiente. En este momento estamos en algo parecido, es decir, estamos tratando de utilizar unos residuos, pues hagamos un proyecto piloto, trabajemos, le presionemos por el proyecto piloto, desarrollamos la tecnología de sistema de oxidación biodigestora aeróbico y la otra tecnología de pirólisis. Nosotros hemos trabajado toda la vida con esta tecnología, no creo que tengamos que traer esa parte de la tecnología en el país, y el proceso de biodigestión creo que también lo podemos desarrollar, o sea que pues tenemos todo servido, vale la pena, digamos, digamos una opción de que el gobierno o la clase dirigente tome la decisión de hacer proyectos pilotos. Tendríamos mucho que ganar al hacer esta parte.